donde quisieras estar, pero el camino que estás transitando hoy es lo que te va a llevar al destino en 5 años. Si no estás haciendo nada, no vas a lograr nada. Yo en 5 años quisiera ser un ingeniero nuclear. Ah, muy bien. ¿Y qué estás haciendo hoy? Nada. Ah, pues no vas a hacer. No vas a llegar. Pero he orado por eso. Sí, pero no vas a llegar. Pero el Señor me reveló en sueños. Bueno, revisa el sueño porque no vas a llegar. ¿Por qué no? Porque la buena intención, ni siquiera la oración, es lo que va a determinar ese punto allá. Es lo que estás haciendo hoy. Entonces, eso pasa mucho con los cristianos porque tendemos a espiritualizarlo todo y no nos ponemos en marcha. Entonces, arrancamos un nuevo año con buenas intenciones, buenos deseos, con una visualización tremenda de lo que queremos alcanzar al final del año, pero no hacemos nada para hacer cambios. Y uno de los grandes problemas es que seguimos arrastrando con situaciones que no nos permiten avanzar. Entonces, por más que yo me repita, este año sí, este año sí, este año sí, si no hay cambios sustanciales en tu vida, triste, mi hermano, este año no. No funciona así. Ahora, la Biblia nos habla de decisiones que tenemos que tomar, de enfoques que debemos asumir, de cambios que tienen que haber en nuestra vida, sustanciales, para que realmente podamos llegar a donde el Señor quiere llevarnos. Y no hay un sitio mejor donde llegar que el lugar que Dios quiere que tú puedas alcanzar. No hay otro. Por eso la semana pasada y la antepasada hablábamos de revisa tus fundamentos. Porque al estar parado en la verdad, el Señor te va a llevar a tomar buenas decisiones. Le decía el Señor a Josué, mira, mantente en la palabra del Señor, cuida de hacer todo lo que está establecido en el libro de la ley. No te apartes ni a derecha ni a izquierda de lo que está allí escrito, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces alguien pudiera decir, si yo comienzo hoy un camino de obediencia a la palabra del Señor, bueno, hermano, vas a llegar a un buen destino. Vas a poder llegar a un punto que seguramente es más de lo que has soñado alcanzar. Entonces, hay cambios que debes asumir. Uno de esos cambios es parte de lo que quiero plantear hoy, porque tiene que ver con soltar cargas. ¿Saben? Hay angustias, situaciones preocupantes, hay situaciones que no nos permiten avanzar. Hay situaciones que ameritan nuestro llanto, ameritan nuestro dolor, ameritan nuestro momento de pararnos un poco y pensar y meditar en lo que estamos viviendo, pero debemos continuar. No podemos quedarnos postrados. Y muchos de nosotros no logramos algunos objetivos en el año 2024 y de ahí para atrás, quién sabe hasta dónde. Porque hemos estado cargando un peso que no nos permite avanzar. Y ese peso que no nos permite avanzar, si usted no se lo quita de encima, seguirá sin poder avanzar. Permítame ilustrárselo con algo muy gráfico. Esta semana pasada me fui con Alejandro, mi hijo, y con Danielito al Ávila. Y desde que llegamos a la punta del Ávila, ahí en San Bernardino, comenzó a llover. Ya sabíamos que la cosa iba a ser difícil. Nos llovió todo el camino. Y Alejandro comenzó con un morralito, habían 2 bolsitos y Alejandro tenía su bolso y yo dije que lo lleve él, tiene 15 años. Y él llevó el bolso. El bolso no creo que no llegara a los 5 kilos, tal vez 4, si acaso 5 kilos. Mojado, 5. Y como a los 15 minutos de caminata, Alejandro dice, le pasa que este bolsito pesa. Y yo dije, bueno, como ya lo cargó 15 minutos, se lo quité. O sea, el papá defensor del pueblo, y le quité el morral y me lo puse, y creo que no pesaba ni 5 kilos. Seguimos avanzando. 15 minutos, y ya el morral pesaba como 8. 30 minutos, ya era como unos de 20 a 30 kilos más o menos. Hermano, cuando yo levantaba la cara y el camino que teníamos por delante se hacía más pendiente, más inclinado, el morral me alaba para atrás. Y no pesaba más de 5 kilos. Y fue una carga tan terrible. Cuando llegamos al lugar donde nos detuvimos, porque la lluvia ya no nos permitió seguir avanzando, pues yo llegué y me senté, y cuando me senté me quité el bolso. No les puedo describir el alivio que sentí. ¿Saben? Sentí que se me hubiera quitado
una mano de encima terrible. El bolso a esa altura ya pesaba como 60, 70 kilos. ¿Saben? Un peso poco considerable, pero lo cargué en un camino complejo y lo cargué por mucho tiempo y ya el peso, que no era muy considerable, se comenzó a hacer considerable. Algunos de nosotros hemos cargado cosas que pudiéramos decir, pero eso es una tontería. Pero has llevado encima esa tontería por tanto tiempo que ya es un peso considerable. Has cargado el peso por tantos años, esa herida sin sanar, la has manejado allí por tanto tiempo. Esas decisiones no asumidas, no tomadas, las has cargado por tanto tiempo. Esos fracasos que te hacen ahora ser temeroso de tomar decisiones para lo que tienes adelante, lo has manejado por tanto tiempo. Esa amargura en tu corazón la has tenido por tanto tiempo que llega un punto en que ya no te permiten seguir avanzando. Y cualquiera que mira la cosa desde afuera podría decirte, pero estás así por eso. Lo has llevado por mucho tiempo. Y necesitamos soltar el peso que no nos permite avanzar. Y no soltamos el peso que nos impide avanzar porque hemos estado muy concentrados en la angustia, en el dolor, en la amargura, en el temor que eso nos produce. Y nos acostumbramos a vivir con eso que está causándonos daño. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses. Y voy a dar un pasaje que creo que lo hemos visto muchas veces, o algunos de ustedes se lo saben de memoria, y pudiéramos decir, estamos lloviendo sobre mojado. Pero ¿saben cuál es el problema? Que es un peligro conocer tanto las instrucciones de la Biblia y no ponerlas en práctica, que vale la pena a veces repetir las cosas. Pablo mismo decía, yo no me voy a cansar de repetir lo mismo, porque en algún momento lo que estamos hablando tendrá que dejar de ser una teoría para convertirse en una realidad práctica en la vida de todos los que estamos aquí. Hermanos queridos, hay situaciones que nos están amargando la vida. Hay situaciones angustiosas que tenemos que enfrentar. Hay una realidad que podría ser muy particular para ti, que no te permite avanzar y necesitas atender eso de forma efectiva. Nunca vamos a ver en la Biblia que el Señor nos mande a pasar la página. Por pasar la página es que hemos puesto el morral en la espalda, porque allí no lo vemos y lo hemos dejado allí por años. No pases la página. Hay que sanar. Hay que resolverlo, hay que atenderlo, hay que eliminar de una vez por todas aquel peso que no te permite seguir adelante. Para que entonces el año 2025 sí sea ciertamente un feliz año. De otro modo, va a ser el mismo año y un poquito más cansado, porque tienes mucho tiempo con ese peso en tu espalda. Pablo le escribe a los Filipenses capítulo 4, versículo 4. Lo que le escribe Pablo a los filipenses son palabras de ánimo que pretenden llevar a esta iglesia a mantenerse firmes en el Señor sin importar las circunstancias que les ha tocado vivir. Permítame leerlo, pero antes de hacerlo les voy a recordar un poco el contexto de esta carta. Pablo está escribiendo desde una cárcel. Porque cuando les lea el versículo 4, algunos de ustedes podrían pensar que Pablo estaba en un hotel en Margarita disfrutando de una piña colada y decidió, voy a escribirle a los hermanos que están allá, a ver cómo están. Y comienza el versículo 4 diciendo esto: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Saben quién escribe esto? Pablo está preso, esperando sentencia, gozando de algo que pudiéramos decir, pero no estaba tan mal. Posiblemente sea la última encarcelación que se describe en el libro de Hechos, donde tenía casa por cárcel, una casa alquilada donde él podía recibir algunos visitantes y digamos, no estaba en una prisión romana como pudiéramos ver en algunas partes. Pero estaba preso en condiciones complejas, ¿saben? No tenía producción de ningún tipo. Lo que lo sostenía era
el amor de los hermanos que estaban pendientes de sus necesidades. Es lo que le escribe allí a los filipenses agradeciéndoles. Porque no tenía ni de qué depender. Estaba preso esperando una sentencia que con toda seguridad iba a ser contraria. Y la causa por la cual estaba preso era por haber predicado el evangelio. No había otra, no había crimen, no había un delito. Él, por predicar el evangelio, había llegado a estar preso en Roma. Y desde la prisión y con un posible veredicto que podía terminar en su muerte. ¿Saben? Pablo le escribe a los filipenses: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Cómo es que no están alegres? Pues cuando entendemos esto, está escribiéndonos alguien que está en condiciones terribles, tal vez peores que las que cualquiera de nosotros aquí pudiera estar pasando. Cuando vemos la condición de Pablo y habla de mantenernos alegres, de alguna forma esa alegría tiene que estar dependiendo de algo más profundo que de las circunstancias. Y quiero decirles esta mañana que Cristo es la garantía de nuestro gozo en medio de la angustia. Cristo es la garantía de nuestro gozo en medio de la angustia. ¿Quién va a acompañarte en ese proceso de soltar aquel peso que te ha estado agobiando por tantos años? El Señor. Él es la garantía de tu gozo en medio de la angustia. ¿Saben por qué no asumimos el hecho de quitar ese peso que no nos permite avanzar? Porque nos da miedo enfrentar lo que sabemos que tenemos que enfrentar. No hay nada más duro que eso. El ser humano es especialista en tratar de voltear la mirada. Tú sabes que debes enfrentarlo, pero no quieres porque sabes que eso puede ser un proceso doloroso, complejo. Vas a tener que aceptar cosas en ti que están mal y que tienen que cambiar y a lo mejor no estás dispuesto a cambiarlas. Y consciente de todo esto, ¿saben? Preferimos voltear la mirada y decir: déjame seguir un poco más, yo puedo. Déjame seguir un poco más, yo puedo. ¿Saben? Yo me senté un rato con los chicos allí en la cruz del Ávila y seguía lloviendo y cada vez llovía más duro. Pero después de unos 5 minutos sentado, yo me monté el bolso otra vez y tenía fuerza para seguir, hubiéramos podido seguir. No seguimos por tema de lluvia, pero yo tenía fuerza para seguir y bajé con mi morral, no lo devolví, bajé con el morral. ¿Saben? Si alguien me hubiera preguntado, yo hubiera podido decir: sigo con el morral. ¿Y por qué sigues con el morral? Porque yo puedo. Algunos de nosotros no nos hemos quitado la carga, porque si nos preguntaran, responderíamos: yo sigo con mi carga. ¿Y por qué no la enfrentas? Porque puedo cargarla. No es nada, es una tontería. Esto es una tontería. Yo he vivido 20 años así, he vivido 30 años así, toda mi vida he estado así. Y no hemos soltado el peso que no nos permite avanzar. Ahora, con estas palabras, Pablo quiere darnos dos principios claves, que son garantías para que podamos apropiarnos de ese gozo que el Señor nos da en medio de la angustia. El primer principio es de esto: mantén tus pensamientos en Cristo y no en las circunstancias. Yo tengo que preguntarte, ¿en qué estás pensando? En este momento, ¿qué ocupa tu mente? ¿Qué ocupa tus pensamientos? Seguramente no es Cristo. Seguramente es la carga que tienes allí y que por años has llevado. Y eso va enfermando nuestra manera de pensar. Y para yo ocupar mis pensamientos en Cristo, para yo centrar mis pensamientos en Cristo y no las circunstancias, debo entender que en Él tengo todo lo que necesito para vivir una vida victoriosa, para poder estar gozoso. Dice Pablo: alégrense en el Señor siempre. Otra vez digo, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Miren, lo primero que tenemos que ver de esto de estar alegres continuamente y mantenernos en el gozo del Señor es que esto es una decisión personal, es un acto de la voluntad. Usted y yo decidimos mantener nuestro gozo en Cristo a pesar de las circunstancias, o decidimos soltar nuestro gozo en medio de las circunstancias. No es una acción pasiva, es activa. Quiere decir, tú y yo la realizamos. O te mantienes alegre o no. O mantienes tu gozo o no. Y al final del día,
No puedes culpar a las circunstancias ni las situaciones que te rodean de el gozo que tienes o el gozo que has dejado de tener. Hay una decisión consciente, una decisión individual. El planteamiento de Pablo es directo. Alégrate en el Señor siempre. No es déjate alegrar. O aprovecha las circunstancias para que disfrutes tus momenticos de alegría. No, eso no es lo que está allí. Lo que dice allí es, mantente alegre siempre. Permítame revolver un poco la memoria Reina Valera. En Reina Valera dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y me gusta más esa versión porque la palabra gozo pareciera que pudiera llevarnos a la idea de lo que Pablo está planteando, ¿no? ¿Saben? Gozo aquí da la idea de un estado de bienestar que no depende de las circunstancias. Implica, de alguna forma, una condición existente en mí que me lleva a estar bien, a pesar de que el ambiente a mi alrededor no sea el mejor. No es un asunto de acomodarme al ambiente, sino que es una condición interna que me lleva a estar bien cualquiera sea mi condición. Entonces Pablo dice que en tu condición interna, que en la persona que eres, que en aquello que tienes en Cristo, puedas mantenerte siempre, siempre, siempre gozoso, bien sin importar la condición. Mira, el negocio no salió, gozoso en Cristo. Mira, la situación no se resolvió, gozoso en Cristo. ¿Sabe? Yo no fui tan afortunado, no vengo de una familia gozoso en Cristo. Es que tú no sabes lo que yo sufrí, gozoso en Cristo. No sabes dónde estoy, gozoso en Cristo. No sabes lo que tengo, gozoso en Cristo. No sabes lo que no tengo, gozoso en Cristo. ¿Saben? El ser humano siempre va a tener una razón para vender su gozo. Saque la cuenta. Está lloviendo. Está lloviendo. Perdí el gozo. Está lloviendo. Sales al día siguiente, no está lloviendo, y hay un sol, de ese sol playero, y sales a la calle y cuando el sol está quemándote te dices, este sol, está para locos. ¿Quién sale con un sol así? Perdimos el gozo. Hay mucho sol. Si hay calor, quería ponerme un suéter y mira, el calor no me lo dejó poner. Si hay frío, entonces tú dices, pues, tanto frío, ni el suéter me puede resolver el problema. Entonces, cualquier cosa termina complicando mi gozo. Pablo dice, no vendas tan barato tu gozo. ¿Sabes? Es la decisión personal que tú y yo debemos tomar cada día. No voy a vender mi gozo. Hay un gozo que debo mantener firme siempre y ese gozo es un acto de mi voluntad. Yo decido. Hay algunas cosas que uno aprende con la edad. Y una de esas, hermanos, les voy a decir. Hay un punto en la vida en que uno comienza a escoger sus peleas. ¿Saben? Ese niño peleón, adolescente, que peleaba por cualquier tontería. Va creciendo y en algún momento dice, ya no quiero pelear tanto. Y llega el punto en el que uno tiene que aprender a escoger sus luchas porque cualquier cosa no puede robarte el gozo que tienes en el Señor. Es un acto de la voluntad. Tú decides permitir que tal cosa que hay a tu alrededor, por terrible o compleja que sea, te robe el gozo. Es un acto de la voluntad. Lo segundo que quiero que vea de esto es que es una expresión del amor de Dios. Regocijaos o manténganse alegres en el Señor. Empezamos a ver Efesios en la escuela bíblica dominical. Y hay una expresión que se repite recurrentemente en toda la carta de Efesios. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Y creo que todas las mesas coincidimos de escuela dominical en explicar que la expresión en Cristo quiere decir contenido dentro de. Es la idea. Ahora, Pablo dice, tu gozo es el producto de estar contenido dentro de Cristo. ¿Y sabes por qué eso nos llena de gozo? Porque te vas a dar cuenta que en Cristo tú tienes
más bendiciones que cualquier perjuicio que el ambiente pueda generarte. Hay cosas que tenemos en Cristo que nada puede arrebatárnoslo. Y cuando comienzo a hacer un inventario de lo que tengo en Cristo, es más que cualquier otra cosa de la cual pueda carecer. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Y por qué te vas a mantener alegre en el Señor? Porque en Él tengo todo lo que me hace falta. Pero no tienes dinero porque el negocio salió mal. Pero tengo a Cristo. Hay un himno viejo que decía algo así. El sol se oculta, pero queda Cristo. ¿Saben, hermano? Todas las cosas terminan pasando. El tiempo termina haciendo que las cosas que pudieran estar a nuestro alrededor pasen. La sabiduría popular lo plantea así. No hay mal que dure 100 años. Y si dura, permítanme decirles, no hay cuerpo que lo resista. Uno de los dos va a sucumbir. O el mal se acaba o usted deja de existir. Pero no va a vivir 100 años sufriéndolo. Pues de alguna forma, el Señor permanece para siempre. ¿Saben? Tu conflicto va a terminar, pero queda Cristo. Habrá momentos de alegrías que sí, son pasajeros, pasarán la situación que te mantiene alegre, pero queda Cristo. Habrá momentos de éxito que pasarán y queda Cristo. Habrá momentos de fracasos y de dolor, pero queda Cristo. Habrá momentos en los que la luz del sol va a brillar más que nunca. Y esos momentos también pasarán y queda Cristo. Y habrá momentos de profunda oscuridad que también pasarán y queda Cristo. Tenemos en Cristo todo lo que podemos necesitar. Permítame hacer una lista aquí rapidísimo. No tengo tiempo para sentarme en ninguna de ellas, simplemente voy a mencionar algunas bendiciones que tenemos en Cristo, algunas. Y sigo de largo. Niurka no me va a ayudar con esto porque voy muy rápido. La intención es que ustedes puedan oír todas las bendiciones o algunas de las bendiciones que tenemos en Cristo. Escuchen esto. Hemos sido justificados gratuitamente en Cristo. Romanos 3:24. Hemos muerto al pecado y vivimos para Dios en Cristo. Romanos 6:11. Tenemos vida eterna en Cristo. Romanos 6:23. No hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Hemos sido liberados de la ley del pecado en Cristo. Romanos 8:2. El amor de Dios se ha manifestado sobre nosotros en Cristo. Romanos 8:39. Dios nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo, según a los Corintios 2:14. Somos nuevas criaturas en Cristo, según a los Corintios 5:17. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo, Gálatas 3:26. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10. Fuimos perdonados por Dios en Cristo, Efesios 4:32. Todo lo podemos que nos fortalece. Entonces, en Filipenses 4:13, tenemos en Cristo una serie de bendiciones que nadie ni nada nos podrá arrebatar jamás. Hermano, haga un inventario de lo que tiene en Cristo. Evalúelo. Y cuando compara lo que tienes en Cristo con lo que hoy pudiera estar siendo tu carga, aquello que no te permite avanzar, te vas a dar cuenta dónde está el mayor peso. Cuando veas que las bendiciones que tienen en Cristo, que son permanentes, que nadie te las puede arrebatar, son tuyas porque descansan en Él. Y algún problema tendría que tumbarlo a Él para que tú pudieras perder esas bendiciones. ¿Y saben cuándo va a pasar eso? Nunca. Porque las cosas pasarán, pero nuestro Señor permanece para siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Saben? Mantener nuestros pensamientos en Cristo implica que entendamos primero que es un acto de la voluntad. Tú decides mantener tu gozo centrado en Cristo en medio de la adversidad. Es importante que identifiquemos también que mantener nuestro gozo sentado en Cristo es una experiencia del amor de Él reflejado en mí. ¿Saben? No puedo mantener mi gozo en Cristo porque yo sea algo especial. Tengo mi gozo en Cristo porque Él me amó. Y el Señor me ama. Me amó, me ama y me amará por toda la eternidad. Y finalmente, mantener mis pensamientos en Cristo va a exigirme descansar en su presencia
aún en medio de las circunstancias adversas. Termina Pablo diciendo que vuestra gentileza sea conocida por todos ustedes. El Señor está cerca. En medio de tu angustia, que tu manera de vivir sea reconocible y la gente pueda decir, wow, mira lo que está viviendo, pero mira cómo contesta. Mira cómo está viviendo, pero mira cómo se conduce. Y cómo es capaz de mantener un estilo de vida, una conducta apropiada en medio de su dolor. ¿Cómo es posible eso? Es simple, porque está en Cristo. Y como está en Cristo, no pierde de vista que el Señor está cerca. ¿Saben? Algunos interpretan esa cercanía como la venida de Cristo. ¿Saben? Cristo viene pronto. Y sí, es válido pensar que el problema que puedas tener hoy, aquello que te angustia hoy, no va a durar más allá que el día que Cristo venga por nosotros. Y Cristo viene pronto. Si Cristo viene hoy, hermano amado, todo lo que te angustia se acabó. Punto. Si Cristo viene hoy, todo el dolor y el sufrimiento que puedas tener se terminó. Si Cristo viene hoy, el temor que te impide avanzar acabó. Listo. ¿Saben? Cristo viene pronto. Sin embargo, la expresión el Señor está cerca, la palabra cercanía allí, tiene que ver más con proximidad física. Quiere decir, Pablo, no pierdan de vista que en medio de sus problemas el Señor está con ustedes. Recordemos, está hablando a alguien que está en prisión y que en la prisión experimentó momentos terribles de soledad y que en medio de la soledad pueda decirnos, no importa con quién estés o con quién no estés, el Señor siempre, siempre va a estar cerca. Va a estar cerca. El Señor ha prometido esto. Hermanos, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien podrá levantarse y decir, pero en medio de mi conflicto también, sí. Y en medio de mis errores, también. Y en medio de mis faltas, también. Y en medio de mis carencias, también. Y saben, cuando el Señor ha prometido que va a estar con nosotros, la intención allí es al lado tuyo haciendo una unidad perfecta. No vas a estar solo caminando por ningún valle. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que estar consciente de la presencia del Señor nos mantiene firmes en medio de los momentos de angustia. Pablo dice, mantén tu gozo intacto en Cristo. Hermanos amados, que nuestros pensamientos estén centrados en Cristo, para que de esta forma nuestro gozo no se venda tan barato. ¿Saben? Tendría que venir algo que desvíe mi mirada de Cristo para que entonces yo pierda mi gozo. ¿Y podría venir? Sí, claro que sí. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes van a recordar seguramente el pasaje. Está el Señor, hay una multitud con él, y esta multitud pues tenía intenciones de hacerlo rey. El Señor se va aparte a orar, pero cuando se va aparte a orar le dice a los discípulos, vayan y crucen el mar de Galilea, y yo los voy a alcanzar después. Y salen los discípulos, y el Señor se va aparte a orar, y seguramente desde el sitio donde él estaba, pues tenía visión hacia el lago, y podía ver el trayecto que iban transitando en el barco sus discípulos. Los toma una terrible tempestad, que uno pudiera con el pasaje más o menos calcular, que los llevó a luchar contra la tormenta unas 6, 7 horas más o menos. Y en medio de la lucha de estos discípulos contra la tormenta, expertos pescadores, algunos de ellos, pues llegó al punto en que se rindieron, porque como expertos sabían, no tenemos manera de vencer esta tormenta. Y cuando la noche estaba oscura, la lluvia cayendo, la embarcación golpeando contra la superficie del agua, se ve una sombra por ahí que comienza a acercárseles caminando sobre el mar y les dice desde allá, desde la distancia, no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. Y algunos interpretan cualquier cosa de esa sombra, pero otros entienden que se trata de la voz del maestro. Y desde la embarcación se escuchó una voz más temeraria aún, que respondió, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua y vaya hacia ti. Nuestro gran amigo Pedro. ¿Qué problemas con Pedro? Se baja de la embarcación, el Señor le dijo, ven,
se baja del barco y caminó sobre el mar. Siempre he dicho, Pedro hizo más que tú y yo. Tú y yo nunca hemos caminado sobre el mar. Pero Pedro caminó. Pero cuando estaba acercándose al Señor, dice el relato, quita la mirada de Cristo y comenzó a ver las olas. Y al ver las olas, se hundió. Señor, sálvame, que me hundo. ¿Saben, hermanos? Es muy probable que en la vida tengamos que enfrentar situaciones complejas que nos lleven a quitar la mirada de Cristo. Tendemos a eso. Al final del día tenemos que admitir que es a veces más fácil mirar las olas que mirar a Cristo. Entonces, cuando decimos, mantente gozoso, mantente alegre en el Señor, lo que estamos planteando es, no quites tu mirada de Cristo. Si las olas se levantan fuertemente, no quites tu mirada de Cristo. Si pudiéramos traer a Pedro aquí para que lleve la enseñanza, nos va a decir, no quites la mirada de Cristo porque te ahogas. Y algunos de nosotros nos estamos ahogando. ¿Saben por qué? Porque hemos quitado la mirada de Cristo. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijaos. Mantengamos nuestra alegría en todas las cosas que tenemos en Cristo. Pero el tema de confiar o de tener nuestros pensamientos en Cristo, de alguna forma nos centra y alguno podría levantarse y decir, yo estoy muy claro, sé quién soy en Cristo, conozco lo que la Biblia dice, pero es que difícil es mantener nuestras emociones bajo control cuando las cosas se complican. ¿Saben qué cosa es compleja? Cuando usted está triste y alguien le dice, no te sientas triste. Qué complejo, porque ahora está triste y con rabia. Porque no puedo, no funciona así. O sea, no funciona el pararse y decir, no voy a estar más triste. Ojalá. No llores. Miren, nadie ha sido consolado jamás con la expresión, no llores. Da ganas de llorar que te digan no llores. De alguna forma, poner las emociones bajo control es complejo y la Biblia nunca nos va a enseñar, nunca van a leer en la Biblia que el Señor diga, no te sientas como te sientes. Pero podemos ir más profundo que los sentimientos y las emociones. El Señor sí va a decir, pon bajo control tus pensamientos. Porque poniendo bajo control mis pensamientos, entonces mis emociones comienzan a sujetarse a mi razón. Y cuando mis emociones están sujetadas a mi razón, puedo funcionar adecuadamente. Pon tus pensamientos en Cristo y no despegues tus pensamientos en Cristo. Y esto nos lleva a la segunda instrucción que Pablo nos da aquí. Y es, mantén tu confianza en Cristo a pesar de las circunstancias. Mi pensamiento está en Cristo. Ahora, pongo mi mente allí y mi confianza tiene que descansar en Cristo. Y llegamos al versículo que todos ustedes se saben de memoria. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben qué interesante? El Señor ahora no nos está diciendo, deja de preocuparte. Esa instrucción es interesante, pero está incompleta. ¿Saben? Si yo le digo a alguien, deja de estar triste, eso es una instrucción incompleta. No sigas pensando. Hermanos, pensamos más. ¿Saben? Es complejo. El cerebro humano es un milagro de Dios, pero a veces se vuelve problemático. ¿Saben? Nuestro peor enemigo a veces son nuestros pensamientos. Sufrimos mucho con lo que podría llegar a ser, no es, pero ¿y qué tal si es? Es posible. ¿Y si sí? Mi hermano, y ese y si sí nos inhibe de hacer tantas cosas. No sé cuántos tienen carros aquí, pero los que tienen carros me van a entender. Bueno, no hay nada más torturante que un carro con un ruidito. Cuando el carro tiene un ruidito, nuestra paz se pierde. Y usted va rodando con el carro y comienza el ruidito que no tenía antes y su cerebro comienza a tratar de identificar dónde está el ruidito.
Y usted puede ir forrado de gente en el carro y la gente está hablando contigo y te están haciendo preguntas y uno, pero tu cabeza está pensando en otra cosa. Hay un ruidito. Y llegas a tu casa y llegas pensando, el carro tiene un ruidito. Y yo no sé, a los que tienen carro si les ha pasado, dejan el carro estacionado, van a hacer lo que van a hacer y a 12 kilómetros de distancia de donde está el carro, pasó algo, un camión, lo que fuera, oliendo a quemado y el cerebro nos traiciona y dice, ¿será mi carro? A 12 kilómetros para allá, ¿cómo va a ser tu carro? ¿Saben? Tu cerebro comienza a jugarte una broma. Y lo primero que nos deja Pablo aquí cuando dice, por nada estén afanosos, es que nos está animando a dejar de alimentar aquello que nos angustia. Deja de alimentar aquello que te angustia. No puedes permitir que el afán siga siendo parte de tu dinámica. No lo alimentes más. Hermanos, la instrucción clara. No sigas alimentando lo que te está preocupando. No lo sigas alimentando. Porque si lo sigues alimentando, tienes un problema que después te va a costar resolver. La palabra afán, no te afanes por nada. Literalmente podría traducirse como mente dividida. No permitas que nada divida tu mente. Estás aquí tratando de escucharme, pero una gran parte de tu cerebro está allá tratando de resolver un problema que hasta ahora no has podido resolver. Estás aquí tratando de ver qué quiere decirte el Señor, pero de alguna forma tu mente está pendiente de aquellos que te tiene atemorizado, te tiene acobardado, que te tiene molesto, que te tiene amargado. Y tu cerebro está dividido. Y Pablo dice que nada divida tu cerebro, porque en el momento que permito que algo divida mi cerebro, le he dado control a esa situación, a esa realidad, a esa carencia sobre mis pensamientos. Tienen el control. Mi hermano, y de ahí a que tú dejes de mirar a Cristo, un paso. Mi confianza en el Señor va a depender de que deje de alimentar aquello que de alguna forma me está causando preocupación. ¿Quieren que les dé algunas claves de por qué la preocupación es un problema? Bueno, en primer lugar, porque es un peligro potencial. Usted puede estar preocupado y eso a lo mejor ahorita no es un peligro, pero si no le pone un alto, mañana va a ser un gran problema. La preocupación es un peligro potencial, va a dividir tu mente, va a disminuir tu productividad, va a dañar tus relaciones, va a desenfocar tus decisiones, te va a despojar de tu gozo y de tu paz y va a deteriorar tu salud. La preocupación es un peligro potencial. La preocupación, en segundo lugar, podemos decir que es un pecado potencial. Ciertamente la preocupación no es pecado. No es pecado. ¿Ok? Usted se preocupa y listo. Nos preocupamos. Pero si no ponemos un alto a la preocupación, puede convertirse en un pecado. ¿Cuándo la preocupación es pecado? Cuando en lugar de acercarme a Cristo, me aleja de Él. Hermano. Y mientras usted siga alimentando la preocupación, usted está en peligro de alejarse del Señor. Cuidado con la preocupación, es un pecado potencial. Y saben, la preocupación también pudiéramos definirla como una presión que debe ser regulada. Es un peligro, es un pecado potencial y es una presión que debe ser regulada. Si usted no pone un alto, va a explotar. Si yo inflo un globo y le echo aire, y le echo aire, y le echo aire, y le echo aire, ¿saben qué va a pasar? Si no libero el aire que le estoy echando, el globo va a explotar. Algunos de nosotros terminamos explotando física, emocional, espiritualmente, porque no le dimos un alto a aquello que nos preocupe. Deje de alimentar lo que de alguna forma te preocupa. Ahora, ya tenemos la primera instrucción clara. Deja de alimentar lo que te preocupa. Vamos con la segunda. Pablo ahora dice, no te afanes por nada, sino que sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracia. Y de alguna forma, lo que está diciendo es, en vez de dedicar tiempo en la preocupación, dedica tiempo en la oración. Y clasifica la oración en tres grandes grupos que creo que vale la pena que los separemos aquí. Dice Pablo, no te preocupes, antes bien, ora. Miren, esto es una instrucción objetiva. Si yo les digo a ustedes, no se preocupen, se preocupan más.
los que tenemos ese temperamento que nos permita decirle a aquel que tiene el temperamento agitado. ¿Saben? Hay gente que tiene el temperamento un poco más pasivo y otros tienen el temperamento un poco más agitado. Si los pasivos le dicen al agitado, no te preocupes, el agitado muere de un infarto. Tiende a pasar. Algunos están casados con personas así. Y cuando tú le dices a tu esposa o a tu esposo, hay un problema importantísimo que hay que resolver ya. Y la respuesta del otro es, no te preocupes. Y saben, la filosofía organizacional ahora le sumó algo más, que sigue siendo tan vacío como eso. No te preocupes, ocúpate. Mano, Pablo no es así. Pablo dice, sustituye la preocupación por oración. Por nada estés afanoso, sino, miren, ese sino es importantísimo. Sino me dice que ahora me va a dar la clave para no preocuparme. Y la clave para no preocuparme es que yo pueda ocuparme en la oración. Ora al Señor. Y dice, con toda oración. Y esa expresión nos habla de la constancia. Implica que cada vez que algo pretenda alterar mi tranquilidad, yo debo llevar ese algo ante la presencia del Señor con oración. Y paso el día orando. Señor, me preocupa esto. Miren, parece tonto. Me preocupa el ruidito del carro. Algunos de nosotros no oramos así. Y nos vamos preocupados porque ¿cuánto me irá a costar el ruidito del carro? Y a veces es interesante decirle al Señor, Señor, me preocupa el ruido del carro. Señor, me preocupa esta realidad. Señor, me preocupa lo que acaba de pasar. Señor, esto me está quitando la paz. Señor, y comenzamos a vivir la vida llevando ante la presencia del Señor aquello que nos está perturbando. Dice, con toda oración y ruego. Y la palabra ruego da la idea de confianza en el Señor. Señor, yo confío en ti. Habla de constancia, habla de confianza. Y de alguna forma me mueve a una conversación profunda con el Señor. Señor, necesito descansar en ti. Hermano, lleve la carga al Señor y déjesela. Algunos de nosotros vamos, oramos al Señor, le presentamos nuestras cargas y nos las seguimos llevando. Suelte el morral, suéltelo. Señor, yo necesito perdonar, perdone. Señor, yo necesito abandonar, abandone. Señor, yo necesito sanar, deja que te sane. Y de alguna forma confía en la acción del Señor. ¿Saben? La palabra ruego también nos habla de constricción. Y la constricción es obligar a alguien a que se someta a algo. Con toda oración y ruego es una acción en la que yo me someto a la voluntad del Señor. Señor, no importa cuál es tu propósito en medio de esto que estoy viviendo, yo me someto a tu voluntad. Es complejo eso. ¿Saben? Es entender que aún las cosas difíciles pasan con un propósito y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y me llama la atención porque tenemos que establecer una relación entre, sabemos que a los que aman a Dios en Cristo, mantén tu gozo en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Los que aman a Dios. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Saben? El Señor a veces permite los conflictos para que tú y yo nos acerquemos a Él. Nunca oras más que cuando estás pasando por una situación difícil. Velo. Muchos de nosotros conocimos a Cristo en medio de una crisis. Esa crisis nos trajo a Cristo y tuvimos la oportunidad de conocerle. Muchos de nosotros hemos aprendido a caer de rodillas delante del Señor porque una crisis nos forjó el hábito. Entonces, las situaciones difíciles son el instrumento de Dios para acercarnos a Él. Pablo oraba al Señor por un aguijón. No entendemos cuál era el aguijón. Pero saben, era una situación que lo tenía perturbado y le estaba robando la paz. Y dice, oré varias veces. Y la respuesta del Señor fue, no. Pero yo soy Pablo. No, nunca chapeó. Pero ¿saben? Pudo haber dicho, Señor, yo te sirvo. Soy un hombre
que te sirve para tus propósitos. Estoy escribiendo 13 cartas del Nuevo Testamento. O sea, ¿quién ha hecho más que yo? Quítame esto. ¿Saben? La respuesta del Señor a Pablo siempre fue, no, no. Y cuando dio una explicación, la explicación de Dios para Pablo fue esto: bástate mi gracia. Tenemos que aprender que en la gracia de Cristo tenemos más de lo que necesitamos. Más. Entonces, aprendamos a agradecer al Señor por su gracia. Señor, gracias. Si tú me bendices con esto, qué bueno, pero tu gracia es suficiente. Señor, si tú me das esto, qué bien, pero tu gracia es suficiente. Señor, si tú me permites salir de este problema, te alabo, pero tu gracia es suficiente. Bástate mi gracia, y termina diciéndole, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Donde tú eres débil, entonces yo soy fuerte. Si no tuviéramos conflictos, creyéramos que somos fuertes. Y el Señor tiene que recordarnos de vez en cuando, mira, ¿sabes qué? Aquí el fuerte soy yo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Contradictoriamente, Pablo dice, tenemos que orar con constancia, convicción, confianza, pero también con acción de gracia. Con acción de gracia. ¿Cómo le damos gracias al Señor por algo que estamos viviendo que no es positivo? ¿Saben? No es pararse y decir, Señor, gracias por lo que estoy sufriendo. Estoy alegre porque sufro tal cosa. No. ¿Saben? Lo que está diciendo Pablo aquí es, sé capaz de agradecerle al Señor por dos cosas. Una, porque Él está trabajando. A veces no lo podemos ver, pero Él está actuando en tu favor. Si está contigo, es porque no te está permitiendo pasar por esa etapa solo. Gracias por tu compañía, gracias por tu protección, gracias por tu provisión, gracias porque estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. En medio de mi conflicto, tú estás conmigo. Lo segundo, hermano, alguno dijo por allí, es importante orar al Señor hasta que seamos capaces de comprender cuál es la voluntad de Dios en medio de mi conflicto. A lo mejor no entiendo por qué el conflicto. Ya no, a lo mejor no entenderé nunca por qué paso lo que paso. Pero ciertamente puedo entender cuál es el plan de Dios para mí en medio del conflicto. Y cuando lo entienda, gracias Señor, porque a través de esta situación tú estás forjando este carácter en mí. Démosle gracias al Señor. Resultado de eso, simple. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben? Siempre le he dado vuelta a la idea de por qué la paz de Dios guarda mi corazón y mi pensamiento. Si en el sentido judío del término corazón, casi que es sinónimo a pensamiento. ¿Saben? Para nosotros serían emociones y pensamientos, porque el corazón para nosotros ilustra las emociones, pero en el concepto judío no es así. El corazón ilustra el asiento de los pensamientos y las emociones, algo así como nuestra mente. Y de alguna forma, pareciera Pablo estarnos diciendo aquí, Cristo Jesús va a mantener bajo control tu mente y tus pensamientos en los momentos de aflicción. He conversado con algunas personas que han tenido pérdidas terribles, fuertes en su vida. Y una de los denominadores comunes es, mi hermano, mis pensamientos me tienen atormentado. Me vienen ideas a la cabeza terribles. Y esas ideas terribles mantienen un estado de pensamiento o mental totalmente desajustado en medio de la crisis. Y Pablo pareciera decirnos, cuando tú oras al Señor, derramas tu corazón delante de Él, deja de alimentar la preocupación para fortalecerte en la oración. Cuando la preocupación no te aleja del Señor, sino que te acerca a Él, Él va a guardar en completa paz tu mente y tus pensamientos. Y si me permiten una ilustración final para ilustrar la diferencia entre mente y pensamiento. Imagínense que tenemos aquí un gran piano de cola. El mejor piano de cola que hay. Y tenemos al mejor pianista. Voy a decir un nombre para que saquen cuenta de mi edad. Richard Clayderman. Yo no sé si él vive todavía o no. ¿Saben? Un gran pianista, un gran piano, y el hombre se sienta en el piano
¿Y qué esperamos que salga de allí? Algo espectacular. Un gran pianista, un gran piano. Ahora, hermano, llega el pianista, está el piano y se sienta el gran pianista y comienza a tocar y la música que suena es horrenda. ¿Qué pasa? Bueno, hermano, el piano está desafinado. Si el piano está desafinado, por mejor que sea el pianista, la música sonará feo. Y si fuera al revés, tenemos un gran piano con un pésimo pianista. Se sienta el pésimo pianista al piano y lo que va a sonar feo. Ahora, hermano, el piano podría ser nuestra mente y nuestros pensamientos, el pianista. Si la mente está mal, los pensamientos, por mejores que sean, estarán mal. Si la mente está bien, pero los pensamientos se están llenando, estamos llenando nuestros pensamientos o alimentando nuestros pensamientos de ideas erróneas, pues nuestras decisiones y acciones estarán mal. Necesitamos tener mente bajo control, pensamientos bajo control. Piano afinado, pianista calificado. Y el Señor dice, yo voy a agarrar tu piano y a tu pianista y lo voy a poner a tono en el momento de crisis. Cuando la mente y el pensamiento más desajustados van a estar. Cuando otros no hayan qué hacer. Cuando nadie ve salida. Si pones tu confianza en mí, yo voy a ajustar tu piano y a tu pianista para que lo que salga de allí sea una gran melodía. Mente y pensamiento controlados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Guardará vuestras emociones y vuestros pensamientos en esta frase, que creo que va a ser la frase del año. En Cristo Jesús. Hermano, no desaparezca, no mire en una dirección distinta, no guarde sus conflictos, resuélvalos en Cristo. Mantenga su gozo en Cristo y su paz en Cristo. Y vamos a tener un año distinto este que estamos corriendo. ¿Queremos grandes logros? Necesitamos entender que en medio de la angustia, la única garantía que tenemos de mantener nuestro gozo está en Cristo. Fuera de Cristo es un problema porque nos hundimos. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. Hermano, voy a decir una vez más esto. ¿Saben? Estos versículos que yo acabo de leer, algunos de ustedes se lo saben de memoria. El problema no es conocer lo que estamos estudiando aquí, porque lo conocemos. El tema es que este conocimiento se vuelva una realidad práctica en nosotros. Porque vamos a seguir viviendo situaciones que van a tender a sacarnos de nuestro estado de ánimo equilibrado. Van a tender a sacarnos del juego. Van a tender a angustiarnos. Eso no lo vas a cambiar. Esas realidades van a seguirse presentando. Pero necesitamos saber que en Cristo tenemos garantía de gozo en medio de la angustia. Mantén tus pensamientos en Él, que Él te va a dar la alegría y la dicha en medio de la angustia. Mantén tu confianza puesta en Él y Él te va a dar paz en medio de la angustia. No nos separemos de Cristo en medio del conflicto. Señor, gracias por tu palabra. No solo nos da el conocimiento, por ser viva y eficaz, ella nos energiza, nos capacita para poder actuar en consecuencia. Y hoy queremos pedirte que en medio de lo que nos podría angustiar, en medio de las cargas que no nos han permitido avanzar como quisiéramos, en medio del temor, de la amargura, del dolor que pudiera haber en nuestro corazón, queremos pedirte que nos ayudes a mantener nuestros pensamientos centrados en Cristo. Ayúdanos a mantener, Señor, nuestra confianza centrada en Cristo, para que entonces el gozo que viene de ti y la paz que viene de ti sigan guardando nuestra mente y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, si hoy hay alguien que está atravesando por una situación emocional difícil, alguien que está luchando con alguna situación que no puede resolver o está ante una realidad
que no le permite ver con esperanza el porvenir. En el nombre de Cristo Jesús te quiero pedir que le ayudes a ver todo lo que tiene en Cristo para que su corazón pueda ser lleno de tu gozo. En el nombre de Cristo Jesús, que esta situación lo lleve a abrazarse más fuertemente de ti para que ella lo lleve ahora a experimentar tu paz. Y que al terminar este día nosotros resultemos fortalecidos en medio de la angustia, porque tú, Señor, eres la garantía de gozo en medio de aquello que nos pudiera estar perturbando. Mientras la iglesia está orando, yo quisiera hacer un llamado especial. ¿Saben? Porque todo lo que hemos hablado esta mañana tiene que ver con una frase que no podemos dejar de repetir. En Cristo. En Cristo. Si alguien que está aquí esta mañana aún no ha depositado su confianza en Cristo, ¿sabes? Estás luchando solo. Y solo difícilmente vas a poder. Necesitas dejar de luchar por tu parte y volverte a Cristo e invitarlo a que a partir de hoy sea tu Señor y tu Salvador. Si alguien esta mañana que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, yo quiero invitarte que allí donde estás, cierres tus ojos, puedas orar al Señor. Y si me lo permites, quiero dirigirte en esta breve oración. Dile al Señor estas palabras: Señor, yo reconozco que soy pecador y he estado viviendo separado de ti. Con mis fuerzas he tratado de enfrentar mis luchas. He sido autosuficiente al tratar de salir adelante con las cargas que me atan. Pero hoy entiendo que separado de ti, nada podría hacer. Por eso, hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te ruego que a partir de hoy me hagas una nueva persona en tu nombre. Amén. ¿Saben? Quien busca del Señor, el Señor dice que quien va a Él no le echa fuera. Todo aquel que deposita su confianza en Cristo, hoy puede decir: estoy en Cristo. Y si estás en Cristo, mantén tu gozo en Cristo. Y si estás en Cristo, mantén tu paz y tus pensamientos y tu mente confiada y protegida en Cristo. Que el Señor les bendiga.